Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco el espacio para informar al pueblo de México sobre un tema clave en el mundo del trabajo en nuestro país, el trabajo en plataformas digitales y la histórica formalización de empleo, como ya lo mencionó la Presidenta. Como ustedes saben, el reconocimiento de las y los trabajadores de plataformas digitales fue un compromiso adquirido por nuestra presidenta en el punto 59 de los 100 compromisos para el segundo piso de la Cuarta Transformación, los cuales establecen el plan de gobierno de la presidenta con medidas y políticas que permiten continuar consolidando un país con más justicia y con menos desigualdad. Siguiente, por favor. Este compromiso se materializó con una reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en diciembre de 2024 y que entró en vigor en junio de este año. En ella se establece el reconocimiento de las personas trabajadoras y sus derechos, así como la realización de una prueba piloto con duración de 6 meses para garantizar y dar seguimiento operativo al cumplimiento de las obligaciones de aseguramiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Derivado de ello, a partir del 1 de julio, las plataformas digitales ya están registrando a sus trabajadoras y trabajadores en el IMSS. Esto implica que las personas trabajadoras que anteriormente no eran reconocidas como tales, que se encontraban desprotegidas ante cualquier accidente o eventualidad durante la realización de su trabajo, ahora, gracias a la reforma impulsada por la presidenta, ya tienen acceso a seguridad médica, protección por accidentes, guarderías, pensiones, así como ahorro para vivienda en el Infonavit. Con la reforma nos encontramos ante un verdadero cambio de paradigma. La innovación tecnológica ya no está reñida con los derechos laborales. Asimismo, es muy importante recordar que la reforma, así como sus reglas y disposiciones, fueron dialogadas y consensuadas con las empresas y los trabajadores. Siguiente, por favor. ¿Qué establece la reforma? Se reconocen dos tipos de trabajadores. Por un lado, los subordinados, es decir, aquellos con un ingreso neto mensual equivalente al menos a un salario mínimo, así como los no subordinados. Es importante recordar que todas las personas trabajadoras están protegidas contra accidentes desde el primer día en que se conectan para trabajar. Esto incluye a quienes trabajan ocasionalmente o no alcanzan un salario mínimo mensual neto. Si sufren un accidente mientras realizan la entrega de un pedido o un viaje, tienen derecho a la atención del IMSS, que incluye obtener incapacidad en caso de accidente laboral. Para quienes generen ingresos netos iguales o mayores a un salario mínimo mensual, es decir, 8,480 pesos, tienen además acceso completo a la seguridad social, atención médica, incapacidades, guardería, pensión, ahorro y ahorro para vivienda con el Infonavit. De igual manera, y es muy importante mencionarlo, las personas trabajadoras siguen decidiendo cuándo conectarse, cuánto tiempo trabajar y en qué plataformas hacerlo. Se mantiene y garantiza su libertad y flexibilidad sin que ello se siga traduciendo en un no reconocimiento como trabajadoras y trabajadores y la denegación de sus derechos, así como el establecimiento y reconocimiento también de la responsabilidad de las empresas. Siguiente, por favor. También se prohíben los cobros indebidos. Las plataformas ya no pueden cobrar por el uso de la aplicación y cualquier sanción debe ser revisada por una persona y no por un algoritmo. Asimismo, no cambia el régimen fiscal, no hay aumento de impuestos, no hay nuevas cargas fiscales. La esencia de esta reforma es de justicia para las y los trabajadores y no una medida recaudatoria. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el piloto? Como mencionamos, el piloto obligatorio inició el pasado 1 de julio y tendrá una duración de 6 meses. Al inicio de cada mes, las plataformas están obligadas a dar de alta a todas las personas trabajadoras que trabajan a través de estas plataformas. Después, a final de mes, si esa persona trabajadora generó ingresos netos equivalentes al menos a un salario mínimo mensual, la plataforma tiene que asegurarla con todos los beneficios del IMSS. Si no alcanzó ese monto, de todas formas, está protegida contra accidentes de trabajo durante el tiempo que haya trabajado desde el primer viaje. Siguiente, por favor. ¿Qué sigue?
Como dará detalle el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante este primer mes de piloto y con corte al último día de julio, se registraron 1.291.365 puestos de trabajo ante el IMSS asociados a plataformas digitales, de los cuales 1.046.237 corresponden a registros únicos. En los próximos días se tendrá el número de personas trabajadoras que han alcanzado el ingreso neto de al menos un salario mínimo, sin perder de vista ya la importancia de que todas y todos son reconocidos, cubiertos y asegurados durante la realización de sus labores. Este número representa una cantidad muy importante de personas que se emplean y se desarrollan en esta economía y nos permite reconocer el trabajo de más de 1 millón de personas. Las plataformas digitales son parte clave de la economía y por eso también tienen una responsabilidad, la de respetar los derechos de quienes trabajan a través de ellas. Esta reforma marca un antes y un después. Ahora hay reglas claras, hay seguridad social y hay condiciones laborales justas para todas y todos. Juntas y juntos estamos dando cumplimiento a otro de los compromisos establecidos por la Presidencia. Finalmente, con su permiso, Presidenta, compartir con ustedes un video testimonial de una trabajadora de plataformas digitales. Tengo 33 años y soy repartidora. En sí trabajo una plataforma, pero hay veces que sí soy multiplataforma. Mamá de 3 niños, uno de 10, 11 y 12 años. En las mesas de trabajo que tuvimos, pues nos explicaron que la flexibilidad la íbamos a seguir teniendo. Nos iban a dar la oportunidad de conectarnos en varias plataformas si así lo queríamos. Y íbamos a tener todavía esa libertad de si te querías conectar o no te querías conectar. Pensaba que sí me convendría en parte a mí por el seguro social, el aguinaldo, las utilidades. Yo veo esta parte del Infonavit algo beneficioso para mí porque el Infonavit te presta el dinero para poder remodelar tu casa. Entonces, para mí ya no tanto es como adquirir una casa, sino poder remodelar o construir otros pisos para mi casa. Gobierno de México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Y efectivamente, como se ha señalado, pues es un reporte histórico. Como saben, el IMSS mes con mes reporta un boletín del crecimiento del empleo. Lo hicimos el día de ayer y aquí tenemos estas buenas noticias. Tenemos primero, histórico, el registro. El número de trabajadores registrados ante el Seguro Social, que alcanza 23.591.691. Nunca se había roto esa barrera de los 23 millones. Además, en el cambio del mes, el incremento es también histórico de 1.266.025 puestos de trabajo. Significa un crecimiento del 5.7%. Además, con esto, en lo que va del año 2025, se han creado 1.353.312 puestos de trabajo. ¿Qué significa esto si lo medimos en los últimos 12 meses? Un crecimiento de 6.1%. Pero histórico también es lo que impulsó este crecimiento del mes de julio. La siguiente, que como ya se ha comentado, tiene que ver con el aseguramiento de trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales que inició el 1 de julio. Y también creo que es importante señalar que esta modalidad de empleo que ha crecido a lo largo de todo el mundo, en México se asumió de una manera diferente, como un empleo formal con todas las características de un trabajo vinculado al régimen obligatorio del Seguro Social. Y también es importante señalar que no han pasado ni 300 días desde ese 16 de octubre que aquí mismo la presidenta firmó la iniciativa de ley
iniciativa que se mandó al Poder Legislativo, fue aprobada y después publicada el 24 de diciembre. Y conforme a la propia reforma de ley, publicamos el 24 de junio las reglas de operación y el piloto inició el 1 de julio. Y lo digo porque en muchas partes del mundo siguen pensándolo, siguen legislando, siguen buscando cómo. Y uno de los problemas que siempre se ponían es que es muy difícil porque es un empleo diferente a lo que se conoce, se trabaja en muchas plataformas, es un desarrollo tecnológico imposible de hacer. Demostramos que no era así, que con voluntad, con mucho diálogo con las plataformas, con los repartidores, con los trabajadores y entre todas las instituciones logramos tener un piloto que hoy, a través de la plataforma que desarrolló el IMSS, pues tiene estos primeros datos que traemos el día de hoy. ¿Cómo vamos al 31 de julio en la siguiente? Pues ya se ha mencionado, 1.291.000 puestos de trabajo están vinculados a el trabajo de plataformas. Es un número muy grande y algo que se va descubriendo también porque pues se tenían solamente datos estadísticos y aproximaciones. El 80% de los trabajadores de plataforma en México solo trabajan en una plataforma. Antes se pensaba que el número mayoritario eran los que trabajaban en varias plataformas. En ese sentido, 80% trabaja en una sola plataforma, lo que significa que de este 1.291.000 puestos de trabajo corresponden a 1.046.137 personas únicas, por decirlo de alguna manera. También datos interesantes, 90% son hombres, 10% son mujeres. Los grupos de edad entre, digamos, hasta los 35 años concentran al 56% de menores, digamos, de 35 años. Y algo también muy, muy importante, hay 23% de los trabajadores de plataforma que tienen un aseguramiento u otro empleo formal, ya sea en comercio, en servicios para empresas. Y esto es muy importante porque durante mucho tiempo se pensaba que el trabajo de plataforma era un complemento a otros trabajos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que 74% de las personas es probable que solamente se dediquen al trabajo de plataforma, es decir, que sea su fuente principal de ingresos. La que sigue, por favor. Bueno, y un tema adicional, perdón, que también hemos visto en nuestro país, de todos los registros patronales, 8 corresponden a plataformas de reparto, las que conocemos de reparto y mensajería, es decir, y corresponden al 48.4% y 51.5% son de 3 plataformas que se dedican al servicio de transporte, a los conductores. Entonces se distribuye más o menos igual. También en los datos estadísticos previos se creía que eran mucho más los trabajadores de reparto que los de transporte y están prácticamente 50-50. Y uno de los temas que durante mucho tiempo se mencionaba que iba a ser un problema y que gracias a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y a todo el trabajo que se hizo posteriormente es que, por ejemplo, si un trabajador que ya está pensionado está en trabajo de plataformas, no pierde la pensión, sigue manteniendo la pensión y está registrado como trabajador de plataforma. Si alguien está en el régimen de la modalidad 40 de la continuidad voluntaria en el régimen obligatorio, es decir, quienes ya no tienen un empleo formal pero siguen pagando sus cuotas para lograr las semanas suficientes y la pensión, aunque son muy pocos, también es importante decirlo, no pierden tampoco esa otra cotización a la continuación voluntaria. Y finalmente, como ya ha dicho la subsecretaria Kia, en próximos días vamos a conocer los montos de ingreso neto de cada persona para saber quiénes alcanzan el salario mínimo de la Ciudad de México, con lo que contarán con la cobertura completa
de todos los seguros del IMSS, atención médica, pensión, guarderías y desde luego las prestaciones económicas como riesgos de trabajo e incapacidad. Pero lo importante es que para todos y todas las trabajadoras de plataforma, desde que son registrados a partir del 1 de julio, tienen ya el seguro de riesgos de trabajo, que es una primera cobertura importantísima para el trabajo, pues que se hace sobre todo pues en la vía pública. Ahora, algo que es importante señalar en la que sigue, por favor, es compararlo con lo que ha pasado en otras partes del mundo, donde ha habido otras regulaciones. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en Chile la afiliación es voluntaria, es voluntario para el trabajador asegurarse a su propia seguridad social, y si se quiere añadir a los familiares se tiene que pagar de manera adicional. En este caso no, los beneficios del núcleo familiar pues está cubierto. En Estados Unidos no solamente no se cuenta con un fondo de vivienda como es aquí, sino que además la cobertura médica, la parte de atención médica, es el programa básico de atención médica de temas más bien preventivos. En España y Uruguay, que también han estado intentando legislar esto, pues no solamente son muy menores los números que vemos, 15,000, 60,000 personas versus más de 1 millón en México, sino que también los temas de la cobertura pues son muy limitados. Aquí recordemos que la cobertura es universal, que incluye a los beneficiarios, y no solamente es la cobertura de atención médica, sino los otros seguros, incluida la vivienda. Entonces, la verdad que sí es una modalidad, una vanguardia que está aportando México al mundo de cómo sí se puede asegurar a esta forma de trabajo tan novedosa, tan reciente, pero que en un modelo de negocios nunca puede excluir a la seguridad social. Nosotros insistimos en eso. Cuando se tiene un modelo de negocios que funciona, cuando no se protege al trabajador, lo que se tiene es un modelo de explotación. Pero en este caso, lo que vamos a tener es a trabajadores formales de plataforma asegurados al régimen obligatorio del seguro social. La verdad que estamos muy contentos y pues queremos seguir informando sobre esto. Muchas gracias. Bueno, pues algo histórico. Recuerden que durante todo el periodo neoliberal, ese que vivió México de 1982 al 2018, se hablaba de creación de empleo. No importaba el salario. Es más, se presumía al mundo entero que México tenía mano de obra barata. Esa era la competitividad del país. ¿Qué pasó entonces? Disminución de salarios, el salario mínimo no creció, pero además se generaron formas de contratación que hicieron el trabajo cada vez más precario. El llamado outsourcing, la contratación a través de otra empresa, pues lo que hacían primero era evadir al fisco, porque decían que había, y al IMSS, porque decían que tenían un salario, cuando en realidad se les otorgaba un salario de otro nivel, particularmente a los directivos que eran contratados por outsourcing, o a los trabajadores que no tenían ni reparto de utilidades, ni seguridad social en muchos casos, porque eran contratados a través de terceros. Vino el primer periodo de la Cuarta Transformación, aumentaron los salarios, el salario mínimo, y desaparece el outsourcing, de tal manera que le otorga a las y los trabajadores el reparto de utilidades y muchos otros beneficios sociales de los cuales estaban excluidos. Además de muchas otras reformas para beneficio de las y los trabajadores, como por ejemplo el Fondo de Pensiones para el Bienestar, o los cambios que se desarrollaron para disminuir las comisiones de las AFORES, que aumentaron las pensiones. Bueno, ahora es una siguiente etapa de la Cuarta Transformación
que a trabajadores que eran considerados socios de empresas, que no tenían ninguna seguridad social, hoy son reconocidos como personas trabajadoras y tienen derecho al seguro social, no solamente a la salud, sino a todos los beneficios del seguro social si ganan igual o más que el salario mínimo. Tienen derecho a la pensión, tienen derecho a la seguridad social de sus familias, tienen derecho a las guarderías, que además ahora estamos ampliando los centros de educación y cuidado infantil. Y si tienen un salario menor al salario mínimo, pues tienen el derecho a ser atendidos frente a un accidente. Quiere decir que avanzamos en lo que es la cuarta transformación, que es el acceso a los derechos del pueblo de México. Nuestro objetivo es alcanzar todos los derechos, el derecho a la educación, que cualquier joven estudie desde la primaria hasta la universidad si así lo desea, que haya acceso a la salud y por eso estamos invirtiendo tanto en el sistema de salud y mejorándolo cada vez más, gratuito, el acceso a la vivienda y por eso la construcción de más de 1 millón de viviendas en el sexenio, y además el derecho como trabajador a que se reconozca todos sus derechos para la seguridad social. 1 millón, más de 1 millón de personas se están beneficiando con esto. Entonces es algo histórico y nos da mucho gusto, pues por el país, por lo que significa esto, por ejemplo al mundo, y además pues por las y los trabajadores que hoy trabajan en las plataformas digitales, sea como repartidores, como choferes, que les permiten tener acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces es algo muy bueno y felicito aquí pues a la Secretaría del Trabajo, a Marat y a todo su equipo y a Zoe, porque se diseñó un esquema y además se hizo en acuerdo con las plataformas y con los trabajadores. Todos aquellos que decían que esto no iba a funcionar, pues en el periodo de prueba piloto ya funciona, porque el obligatorio empieza en enero del próximo año, pero ya en el piloto ya está funcionando. Y agradecer también a las empresas de las plataformas digitales, pues que entendieron esta nueva situación y que están cooperando y colaborando. Entonces, ahora sí que sí se puede. Bueno, sobre el tema, vamos a ver aquí, Hans, y luego acá. Buenos días, presidenta. Hans Salazar.